¿Cómo les va? Bienvenidos. Prometimos la semana pasada que continuamos, el tema este del déficit fiscal con el contador Marcos Sequeira, a quien le doy la bienvenida. Hola Marcos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Bueno, son los subsidios, el déficit fiscal de la Argentina, son los cada vez más empleados públicos, el déficit fiscal en la Argentina. ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, es de todo eso y tal vez un poco más. El déficit fiscal es lo mismo que uno vive dentro de la economía hogareña. Y uno tiene ingresos por sueldos, por honorarios, por X cantidad de dinero y sabe que tiene que gastar con el límite de ese sueldo. Pero también sabe que puede recurrir a la tarjeta de crédito, puede ir a un banco y tomar un crédito, etcétera, etcétera. Y la Hasta medida que en, te encadenás y no podés seguir. bueno, en la medida en que un mes se toma un crédito y el mes siguiente se disminuye el gasto de manera tal que permita pagar la cuota de crédito y el interés del crédito, el hogar sigue funcionando. Ahora te encadenás, como vos decís, y no funciona más. En el caso de la Argentina, el déficit fiscal, los economistas, yo no soy economista, pero me han colocado en ese lugar ustedes, los periodistas, preguntándome, por supuesto que tengo la formación en ciencias económicas, en donde se ven estas cuestiones, pero se puede definir como la diferencia entre ingresos y egresos. Eso se llama, en la jerga, déficit primario. Pero como están las obligaciones financieras y estas generan el compromiso del pago de una parte de capital de la deuda y de intereses, el déficit fiscal se completa, el déficit total, teniendo en cuenta ingresos menos egresos, menos los pagos de estas obligaciones públicas. La Argentina tiene sistemáticamente déficit primario fiscal, es decir, gasta más de lo que le ingresa. Y por eso tiene que buscar el modo. ¿Cómo aumenta los ingresos o cómo disminuye los gastos? Bueno, hemos hablado en programas anteriores del bono a los 100 años. Ese es un modo de aumentar los ingresos, ¿no? Porque entran de pronto casi 3.000 millones de dólares al país y se suman al monto de la recaudación. Teniendo en cuenta estos 27.500 millones de dólares, en el mes de mayo del 2017, en la República Argentina se recaudaron 236.000 millones de pesos. O sea, entre mayo y junio, este importe que se le sumó es significativo. ¿Qué otra cosa hace el Estado de manera extraordinaria para aumentar el ingreso? Bueno, saca planes de regularización fiscal. Prácticamente todos los ingresos que obtiene el Estado ordinarios vienen de la recaudación. Esa cuestión ha llevado a que la Argentina sancione un blanqueo a poco tiempo asumir este gobierno y que venció hace también poco tiempo, el 31 de marzo del año 2017. Y por lo que entiendo ya se la patinaron, ya se la gastaron. Y digamos que estaba gastada antes que entraran los fondos, porque estos fueron 130.000 millones de pesos, que sumado a los 2.750 millones de este bono, sumado a otros bonos, por ejemplo la LEVAC, que estuvieron atados al blanqueo, y que tienen una tasa de interés enorme. Nosotros nos parece explosivo, y es realmente explosivo, un 7% para la República Argentina, cuando vos ves que Chile y Uruguay pagan el 2%. Claro. Cuando ves que Brasil, aún con toda la crisis que tiene, paga el 3%, nosotros el 7%. Y ni qué hablar cuando vos vas al primer mundo, vos que frecuentemente viajás a Estados Unidos, tiene tasas negativas. Es decir, vos a Estados Unidos le querés dar dinero y se lo estás dando en custodia y en esa condición Estados Unidos te cobra una tasa de interés. No solamente no te paga, te cobra. Y lo mismo sucede desde hace décadas con otros países como Suiza, Dinamarca, Bélgica, Alemania, donde las tasas, si no negativas, han sido del 0,5% anual. Claro, nosotros el 7%. Al 7% en el exterior. Pero las LEVAC en la República Argentina pagan el 25%. Y sin embargo no tienen
el éxito que debiesen tener. ¿Por qué? Porque estamos hablando de economías con pronóstico inflacionario del orden del 40%. Si la gente busca otra cosa, aunque sea redituable, menos, pero a la vez más segura, como la compra de dólar. Pero Marco, las cosas no cambian. Entonces, seguimos gastando de más. Va a llegar un momento que el asfixio o la falta de aire para todo, porque vos como empresario hoy la Argentina no te conviene. Como empleado peleas la inflación que te ponen el techo de las paritarias, pero después te vienen y te sacuden el 100% de aumento. Y por otro lado, en esta etapa política, donde se vienen las elecciones, el juego, con la plata de otro, hago lo que quiero. 1.500 millones, ahora lo tenemos ya que anda recorriendo toda la provincia, regalando plata por doquier, el déficit fiscal sigue estando. Claro, evidentemente, por eso decía que es una cuestión en realidad moral esta, ¿no? Hasta que no cambie la estructura social, la línea de pensamiento de los argentinos, dentro de ellos los cordobeses, que somos la especie, dentro de lo que es el argentino, bueno, va a seguir esta cuestión. Fíjate que todos los esfuerzos ordinarios y extraordinarios que se han venido realizando apuntan en un solo sentido, que es aumentar los ingresos. Pero aumentar los ingresos y nunca apuntar al gasto público, porque el gasto público tiene una connotación desde el punto de vista social y político, o político y social, voy a decir, no sé cuál está primero que el otro, que es significativo. Entonces quita votos y se toman decisiones absolutamente injustas, totalmente inexplicables también desde el punto de vista político. Eso lo estamos viendo mucho con la conducción actual, ¿no? Porque la conducción que tuvimos durante 12 años, casi 13 años, en la República Argentina, que fue el robo más grande que se ha hecho, la estafa más grande que se ha hecho en materia de gobierno público en el país, bueno, lo hacían con una simpatía. O si vamos un poquito más allá, atrás, durante el gobierno de Menem, también con su corte adicta para asegurar la impunidad, hubo otro robo. La verdad que no sabemos decir bien cuál es la magnitud. Comento de vuelta que hay empresarios que me hacen esta comparación. Durante el gobierno de Menem se cobraba un porcentaje y el gobierno corrupto se quedaba con una parte de las empresas. Durante el gobierno Kirchner, el gobierno se queda con las empresas. Se quedó con las empresas. Chicone, por ejemplo. Por ejemplo. Desde ese punto de vista, el manejo político de las autoridades públicas nacionales verdaderamente lo lleva a tomar decisiones ilícitas, ¿no? Quitarle la posibilidad a los jubilados de tener los medicamentos gratis o con descuentos inferiores, porque el jubilado que tiene la jubilación mínima, de pronto un hijo le paga una cuotita de la obra social, de una obra social pequeñísima, que únicamente atiende, qué sé yo, en Río Tercero, y por eso quitarle el beneficio del descuento de los medicamentos es una barbaridad. Lo que se hizo con los discapacitados, con los subsidios por discapacidad, existen, sin lugar a dudas. Se ha hablado de situaciones que una sola persona, funcionaria kirchnerista, cobrara 11 subsidios por discapacidad, es decir, tenía toda la familia discapacitada. Sin lugar a dudas eso no debe ser real y habrá que investigarlo. Pero fíjate, en la calle decimos, echa la ley, echa la trampa. Existen leyes para eso. O sea que el negociado de las leyes. Claro, apliquemos la ley, pero la apliquemos con justicia. Entonces ahí vemos cómo la política a veces es mal manejada. Ahora, nosotros tenemos déficit fiscal en la provincia, tenemos déficit fiscal en la nación, sacamos leyes para que no haya más evasión, hemos recrudecido lo que se sancionó en el año 1990 como la primera ley penal tributaria y hemos llevado a una ley penal en donde, para que ustedes se den una idea, el delito de evasión tributaria tiene penas más graves que la tenencia de armamento nuclear.
Eso dice nuestra ley penal tributaria y eso dice nuestro Código Penal. Bueno, tenemos un Código Penal también donde vale más la propiedad del ganado que la vida. Es decir, en determinadas situaciones el homicidio tiene una pena inferior que el robo de una cabeza de vaca. Pero volvemos al tema de la recaudación, al déficit fiscal. Aumento los ingresos. ¿Cómo los aumento? Bueno, con emisión monetaria. Lo clásico. Emito moneda, cada vez vale menos la moneda como consecuencia de la inflación. Digo, voy a meter preso a los que evada. Entonces lanzo un blanqueo y digo, va a haber una historia en el país antes y después del blanqueo. Se los advierto a todos. Entren al blanqueo, confíen en el gobierno, traigan los fondos del exterior. Les permito también, en forma tan curiosa que yo no me explico, que quien tenga los fondos del exterior no tenga la obligación de repatriarlos. Y le doy hasta esa posibilidad al que tiene los fondos del exterior y digo, a partir de ahora, el que evade va preso. Bueno, yo en los años que tengo de profesión y de que se sancionó la ley penal tributaria, ya habiendo trabajado como asesor también por el honor de Comisión de Reforma de la Ley Penal Tributaria en 2 oportunidades, verdaderamente presos, he visto perejiles o he visto presos a gente que, en donde no solamente se había consumado el delito con particulares situaciones, sino que existían algunas cuestiones extras jurídicas en el medio, por ejemplo, políticas en el medio. Si no, la gente sabe que no va presa, entonces incumple la ley, no paga el impuesto que tendría que pagar. Ahora, esa cuestión a su vez tiene que ver con la presión fiscal que tenemos en Argentina. Hablábamos del tema de un auto, ir a comprar un auto acá, sale... 2 veces y media lo que vale un auto que hay en Estados Unidos vale 2 veces y media. Claro, porque acá más de la mitad del valor que uno paga en la concesionaria es directamente impuesto. Y si lo compras en Córdoba el auto, pero en una agencia de Buenos Aires, Córdoba tiene establecido una alícuota extraordinaria. Es decir, nuestra provincia tiene una aduana. El gobernador ha creado una aduana, no este gobernador de Schiaretti, esto viene de antes, ¿no? De la Sota. Creó una aduana interna. ¿Son distintos uno de otro? No, no, parece que no. ¿No es la sucesión de uno de otro? Sí, sí, sí. Y ahora creo que se le corta, porque al no volver José Manuel, no sé qué. Porque no quiere volver, porque no quiere, porque bueno, obviamente tendría posibilidad, pero él quiere ser presidente de la nación. Bueno, pero ¿qué otra alternativa queda? Y casi todas conducen a la inflación. Porque, por ejemplo, la emisión de deuda pública, en la medida que uno sigue teniendo déficit primario, ¿cómo hace para pagar el cupón de la deuda pública? ¿Cómo hace para pagar el interés? Emitiendo. Emite moneda, va al mercado, compra el dólar y con eso paga. O sea, genera inflación. ¿Qué otra medida podría hacer el país, además de actuar seriamente en materia de responsabilidad fiscal? Otra decisión sería hacer que el país sea más competitivo. El dólar que tenemos a 16 pesos no es competitivo. En consecuencia, habría que devaluar. Ya tuvimos la historia en el 2001-2002. Se devalúa, se genera de vuelta una inflación sumamente importante. Ahora, si en tu casa vos seguís gastando más de lo que vos ganas, inevitablemente, vos no podés emitir moneda en tu casa, pero el Estado puede emitir moneda. Entonces, ¿qué hace el Estado Nacional? Bueno, emite moneda. Y así va sucediendo. ¿Y qué hacen los estados provinciales? Emiten su propia moneda. Inclusive en Córdoba hemos tenido moneda municipal, emitida por los estados municipales, lo cual es una aberración desde el punto de vista constitucional, pero es lo que sucede. Mira qué punto que me has tocado, que voy a seguir en próximos programas, porque por un lado me decís que hay penas y que nadie va preso, es cierto. Por otro lado,
hablamos de la posibilidad de una rebelión fiscal ante semejante presión impositiva. Recuerdo la época cuando el humorista, no me sale el apellido, el que fue intendente, que ahora está en Ecuador, Del Val. No, Del no, Val. no. Miguel Juez. del Cel. Juez. Sí. Cuando le metieron un embargo a la municipalidad, le abrió una caja paralela para que no entre por el Banco de la Provincia de Córdoba. Dice, che, paguen acá. Así, él mismo estaba desoyendo la justicia. Cada uno hace lo que se le canta, pero hay otra sucesión de temas que me has marcado, que determinan que lo estudiamos un poco más profundamente, porque por otro lado, cuando vos sabés que yo soy muy combativo, y llegué a un momento en una meseta en mi vida que digo, más se vayan, te quiero soluciones, no problemas. ¿Hay soluciones a próximos problemas? ¿Cómo no? Lo vemos. ¿Lo podremos hacer? La pausa.